Bien, el objetivo de la clase del día de hoy es tratar de expresar a través de dibujos, gráficamente, elementos de un producto que puedan tener como objetivo darle una identidad determinada. ¿Se acuerdan ustedes de la clase pasada? ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes como desafío? ¿Qué habíamos visto en tecnología? Dibujar un teléfono y crearle mejoras. Ya, ¿se acuerdan de eso? Que habíamos visto modelos, diseños de teléfonos Nokia en este caso, que obviamente era como la típica marca a la cual recordamos cuando hablamos de teléfonos antiguos. Al tiro imaginamos un Nokia, el típico que sale en los memes, el que sale siempre en internet, pero que tuvo su razón de ser, tuvo su función, pero con el paso del tiempo la tecnología ha ido cambiando. Lamentablemente Nokia se quedó rezagado en ese proceso de adaptación. Otras compañías como Samsung o Apple prácticamente llevaron la delantera y hoy día son las marcas que dominan, por así decirlo, el mercado de telefonía, pero también hay otras nuevas como Huawei o ahora están las famosas Xiaomi, que son empresas chinas que obviamente buscan ganar un mercado utilizando a lo mejor innovaciones que puedan abaratar costos o bien entregar nuevas funciones, que eso es lo que busca la gente. Entonces, ustedes tenían como desafío en la clase anterior tomar uno de esos teléfonos antiguos, adaptarlo, colocarle alguna mejora, no sé, alguna función nueva, como por ejemplo tener cámara de fotografía y video, a teléfonos que a lo mejor ya tenían una pantalla de color, pero no disponían de esta tecnología, de acceso a internet, a lo mejor colocarle un sistema operativo como el Android, para que puedan después descargarse aplicaciones y obviamente personalizar el menú del teléfono, agregarle más memoria, más espacio, una pantalla más grande, que sea más delgado, una batería diferente, etcétera. ¿Ya? Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es a través de dibujos, ustedes crear un elemento que pueda darle una identidad determinada a un producto en particular. Esta vez vamos a tomar el caso del computador, pero antes de comenzar, obviamente, ustedes me tienen que responder estas preguntas, ¿cierto? ¿Conocen las partes de un computador o no? Sí, ¿Sí? ¿Cómo cuáles? el cargador, la Ya, batería, batería, cargador, el disco duro, disco duro. ¿Qué más? ¿Qué otros componentes tiene un computador? Algo físico, no los programas, no el software, sino que lo que tocamos, lo que podemos medir, ver, observar, manipular. las teclas, Teclas. Ya, el teclado, muy el bien, las mouse, teclas, los botones, el mouse, muy bien. Hay algunos computadores la que no lo traen. pantalla. La pantalla, perfecto. Por ejemplo, ahí tenemos el dibujo de un notebook que no tiene un mouse, pero tiene un dispositivo similar, que funciona obviamente con el dedo esta vez. Pero es lo mismo, prácticamente es un mouse integrado. ¿Qué otra cosa más podemos ver en un computador que lo tiene incorporado, que lo podemos manipular, lo podemos tocar, lo podemos observar? La cámara, La cámara, muy bien. El sonido, por ejemplo, ¿por dónde salen? por el parlante, Parlantes, perfecto. ¿Habrán algún tipo de entrada, puertos, conectores que sean cable especiales? USB, El cable USB. ¿Qué otras cosas más tendrán los el computadores? HMDI Ya, el conector HDMI, muy bien. y el del audífono. Ya, perfecto. Entonces ustedes conocen, ven distintos componentes que tiene un computador. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es enumerarlo. Hay otra pregunta también. ¿Ustedes saben lo que es un hardware? Un software, No, hardware. Yo creo que todos habrán escuchado la palabra software. Muy bien. Software, pero no es lo mismo que hardware. ¿Qué es un software? Es un programa. Es lo que no podemos tocar. Es algo que permite que el hardware funcione. En este caso, la palabra soft y hard son palabras en inglés que hacen referencia a algo duro, el hard, y soft a algo suave. ¿Ya? Hay una marca de detergente que se llama Soft. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado o no? ¿Lo tendrán en su casa a lo mejor? Que sirve mucho para ablandar la ropa cuando uno lo lava, para que no queden tiesas, duras y obviamente se mantenga la ropa como nueva. Ese producto tiene la palabra soft, que significa suave. Entonces viene acompañado con la palabra wear, que significa componente. El software sería el componente suave, aquello que no se puede tocar,
como por ejemplo en un teléfono serían las aplicaciones, ¿o no? ¿Usted puede tocar la aplicación de Facebook? Cuando la Sí, descarga a través de internet, ¿la puede tocar o no? sí, ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué es lo que realmente toca cuando usted está manipulando Facebook en su la teléfono? pantalla. La La pantalla. pantalla. Ese sería el hardware, lo físico. Usted manipula la pantalla. Pero la pantalla puede estar incluso apagada e igual la puede tocar, pero no estaría funcionando. Porque para que funcione la pantalla tiene que existir un programa, una aplicación, un software, como se le llama. En computación es software, en telefonía o en los smartphones se llaman aplicaciones o apps, más corto, ¿ya? Pero en general es eso. Un videojuego, una canción, una película es un software. Usted no toca la película, usted no puede tocar las escenas, no puede tocar a los personajes que aparecen en la película. Usted no puede tocar la música, la escucha nomás, la siente. Recorre a través de, por ejemplo, el aire con los parlantes o a través de nuestros auriculares cuando estamos con la música en audífonos, pero no podemos tocar las notas musicales. Yo no ando así, atrapé la nota mi o do, re en mis manos, no lo puedo tener, ¿ya? Pero sí puedo tocar, sí puedo sentir el audífono, por ejemplo, que yo tengo acá en mi oído, el micrófono con el cual obviamente puedo ajustar para que se escuche mi voz, puedo tocar el teclado para manipular y ingresar datos, por ejemplo, botones que tienen números, que tienen símbolos, que tienen letras, etcétera. Entonces, el hardware, ¿ya? Estas dos preguntas quiero que la anoten en su cuaderno, corresponde a lo siguiente. El hardware es el componente físico de un computador, o un teléfono, un microondas, un vehículo hoy día se le puede considerar como hardware. Son las piezas materiales que pueden ser manipuladas, pueden ser modificadas, pueden ser tocadas, medidas, observadas, etcétera, ¿ya? Todo eso corresponde entonces al hardware, lo físico, lo material. Cuando ustedes tienen o tienen la posibilidad de haber ido al laboratorio de computación, ustedes vieron hartos computadores que tenían torres, tenían pantallas, teclados, mouse, etcétera. Pero esos están ahí nomás. Y cuando uno lo enciende, aparece un programa que permite que ese computador, que esa torre, que ese teclado, ese mouse, que la pantalla nos muestre una imagen, si no mostraría pura luz. A lo mejor un fondo negro, blanco, azul, pero no tendría ninguna función si no existiera el software, que es el programa o lo que no podemos tocar, que permite que esa pantalla me muestre imágenes, ¿ya? Porque al igual que nuestro cuerpo humano, todos estamos hechos de células, ¿ya? Y cada célula está especializada o hay una diferencia entre una célula muscular con una nerviosa, por ejemplo. No todas sirven para lo mismo. Hay células que nos dan la forma a nuestro cuerpo, como es las células esqueléticas o las células óseas para crear los huesos, ¿ya? El armazón que tenemos por dentro, y otras que son como la red eléctrica o neuronal, que en este caso son nuestros nervios, las cuales obviamente a través de receptores, como por ejemplo nuestros ojos serían como las cámaras, ya graban lo que observan, lo que está alrededor. Nuestros oídos serían como los micrófonos porque ellos recepcionan el sonido. Nuestras bocas serían como los parlantes porque a través de ellas emitimos sonidos para que el resto nos pueda escuchar. Y obviamente nuestra piel, nuestro tacto, nuestro olfato, gusto o lengua serían como sensores especializados para otras cosas. Porque nuestros ojos también sienten, por ejemplo, si yo me presiono el ojo, si me entra líquido, me entra aire, un granito de tierra, igual siento la sensación de ese material sobre la superficie del ojo, aunque lo tenga en las manos, aunque lo tenga incluso en la punta de los pies, lo voy a sentir. Pero hay algo que permite que nuestro cuerpo funcione y sepa lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestro software es nuestro cerebro prácticamente, ¿ya? A través de los nervios prácticamente conecta todos estos componentes, lo mismo que haría un computador. Un computador también tiene un cerebro, también tiene receptores, ya tiene elementos que le permiten ingresar información. Por lo tanto, si nos queremos comparar, una computadora sería igual a un ser humano, por así decirlo, ¿ya? Lo único que no podemos hacer nosotros es proyectar algo, pero a través de nuestro cuerpo, nuestros movimientos, podríamos hacer lo que hace una pantalla, mostrar cosas, ¿cierto? Entonces, ustedes en su cuaderno van a notar que es un hardware y es el componente físico de un computador. Paréntesis, todas las piezas materiales que nosotros podemos manipular.
Pero había otra pregunta. ¿Ustedes conocen las partes de un computador? Y varios de ustedes ya me mencionaron algunos de esos componentes. Veamos cuáles son los más comunes, ¿ya? Los componentes más comunes que ustedes conocen. Tenemos, por ejemplo, el teclado, el mouse, algunos de ustedes me dijo el disco duro, la pantalla, donde nosotros observamos los gráficos, como ustedes lo están haciendo ahora, a través de una pantalla, ya sea del teléfono o del computador. Algunos me mencionaron el cargador, porque a lo mejor están asociando a un computador portátil, que a lo mejor necesita estar con un cargador. O bien la batería, si es que no necesariamente tiene que estar enchufado a corriente eléctrica, ¿ya? Otros me mencionaban ya los parlantes o bocinas, como le dicen en algunos países a lo que produce el sonido, las cámaras con las cuales se captura imágenes, el micrófono con la que se captura el sonido, y así vamos a ir viendo que un computador tiene muchos componentes. A lo largo del tiempo, algunos computadores han evolucionado, han cambiado su diseño, su forma, componentes, funciones, le han agregado cosas, le han quitado otras cosas, porque hay algunos que ya no están en uso, se están lentamente reemplazando por otros sistemas. ¿Ya? Los vamos a ir viendo ahora. Chicos, ¿anotaron entonces eso en su cuaderno? Sí. Ya. Le doy la bienvenida a Fernanda, a Miguel, a Benjamín Morovic, a Leonardo Oces, a Querén, a José Villanueva y a Marco Villanueva, que están conectados. No sé si hay alguien que no lo haya mencionado. Estamos todos hasta el momento. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a observar un computador con un diagrama y algunos componentes. ¿Ustedes ven ahí en su pantalla un dibujo de un computador que tiene numeritos? Sí. Ya, del 1 al 10 vamos a ir viendo varias cosas. Ahí tenemos el número 1, el 10, acá abajo está el 9. Encontramos un 8 que apunta a este dispositivo negro, el 7, acá está el 6, 5, 4, 3 y 2. ¿Ya? En este caso hace referencia a un computador de escritorio, pero un computador portátil, un teléfono, una tablet, es casi muy parecido, solamente que hay algunos componentes que cambian. Ejemplo, el número 1 corresponde al famoso monitor o pantalla, ¿ya? Esto de aquí. Esto sería entonces lo que ustedes conocen como el famoso monitor. Ahí entonces le vamos a colocar monitor. Bien, tenemos entonces ahí nuestra pantalla. Luego, en el punto 2 encontramos la famosa placa base. ¿Conocen o han visto alguna vez una placa base? Sí. ¿Sí? La placa base es eso que está dentro de cualquier dispositivo electrónico, por ejemplo, un control remoto, un teléfono. Si ustedes han abierto alguna vez una radio, algún dispositivo Un electrónico, mando. un control, exacto, un joystick, un mando de videojuego, incluso los autos o juguetes radiocontrolados también traen un pequeño plástico plano, puede ser de color verde, de color gris, perdón, color amarillo ámbar, en donde van unos circuitos eléctricos, unas plaquitas de, en este caso puede ser de cobre, de algún elemento como algún silicato, etcétera, o alguna sal, en donde van a ir varios componentes. Por ejemplo, a veces se van soldando algunas pilitas, se van soldando conectores, se van conectando, por ejemplo, luces, etcétera. Eso es la famosa placa base o placa madre, ¿ya? Ahí le vamos a colocar entonces placa base o placa también madre. Porque en esta placa sería como nuestro sistema nervioso central. Se conectan todos los otros componentes que permiten que funcione un computador o un televisor, por ejemplo, un teléfono como esto. Por ejemplo, este mouse, no sé si lo verán en mi camarita más pequeña, dentro igual tiene un sistema de placa, Una placa. una plaquita, exacto, o esta tableta que yo tengo acá para digitalizar la información. Tiene una placa donde van a ir prácticamente los circuitos y estos circuitos tienen distintas funciones. Por ejemplo, en un teclado también existe una placa donde hay varios circuitos que tienen una respuesta para cuando yo presiono la tecla A, por ejemplo. Y no se confunda si yo presiono la A y me marca una letra P, porque tienen obviamente distintas funciones, no son iguales, ¿ya? Entonces, la placa base o madre también, ¿ya? Es este plástico que siempre está dentro de algún componente electrónico.
En esta placa base vamos a encontrar, por ejemplo, el famoso CPU. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? Un concepto, una sigla. Sí. ¿Qué significa CPU en inglés? ¿Nadie sabe? Central Processing Unit, o sea, unidad de procesamiento central. Eso significa. En general, la CPU es el cerebro. En nuestra cabeza, el CPU estaría en nuestro cráneo dentro, sería nuestro cerebro. Y en un computador o en cualquier dispositivo electrónico moderno, hay un pequeño chip o componente que estaría pegado en la placa base, que es generalmente como un chip de color metálico plomo, que tiene varios circuitos pegaditos a los costados. Esto ya se conoce como la famosa CPU. Exacto, la unidad de control. Muy bien, ahí alguien lo buscó por internet, lo copió y lo pegó. Bien, la unidad de procesamiento central de información que hace la CPU. Guarda toda la información, la procesa, la transforma, la lee, la interpreta y con eso puede hacer que un computador, un auto, una cámara, un televisor, un DVD, un teléfono funcione correctamente. Si se daña la CPU, hasta ahí nomás llega nuestro computador. De hecho, mucha gente cuando compra un computador no compra pensando en el CPU. Nosotros cuando compramos un teléfono buscamos que sea de tal marca, que tenga la mejor cámara, pero nadie se fija en la CPU del teléfono, o cuando compramos un notebook, nadie se fija qué procesador tiene. En computación Se fijan en el existe. RAM. Se fijan en la RAM muy bien, se fijan a lo mejor en la capacidad de almacenar datos en un disco duro, disco sólido, pero nadie se fija en el procesador. Hoy día voy a ir a buscar mi computador que por fin me llegó al colegio, ¿ya? Lo compré hace un buen tiempo y yo no me fijé que fuera solamente bonito. Traté de buscar el computador que tuviera el mejor procesador. En la actualidad existen dos marcas de procesadores que son muy conocidos. Yo creo que más de alguno de ustedes habrá escuchado la marca Intel, ¿cierto? Sí. Ya, una es Intel y la otra es AMD. ¿Ya? La marca Intel y la marca AMD son como las marcas más conocidas a nivel internacional de la fabricación de procesadores. En el caso que tengo yo, me compré un famoso Intel Core i7 de 10ª generación, o sea, es uno de los procesadores más modernos y avanzados que hay hasta la fecha en computadores. Los computadores más caros o los que tienen mayor capacidad tienen un procesador mucho más avanzado, lo cual le permite obviamente ejecutar programas muy complejos o que requieren muchos recursos, como por ejemplo un videojuego, una aplicación para editar videos, por ejemplo, o para acelerar programas más simples como el Internet, el Word, etc. Mientras que hay otros procesadores o CPU que son muy básicos. Y es por eso que mucha gente a veces cuando compra un producto muy barato, después se queja de que no le permite jugar, que no le lee todos los programas, de que es muy lento, y eso se debe a que el procesador no era el más avanzado. Es lo mismo que al final Para el ocurre con. dispositivo. Exacto. Y muchas veces se van porque es bonito, porque tiene luz el teclado, porque tiene una pantalla táctil, y de nada sirve porque es un componente, pero recuerde que esos componentes necesitan de un cerebro que los sepa utilizar. Por lo tanto, les sugiero que para la próxima, cuando ustedes traten de comprar, no sé, un teléfono, comprar un computador, se den un tiempo para investigar, averiguar, por ejemplo, el tipo de CPU y procesador. Los teléfonos también tienen procesadores, pero no de tipo Intel o AMD, sino que tienen los famosos Snapdragon y otros más que utilizan, por ejemplo, tecnología y similar a la de los computadores. Los iPhone, por ejemplo, utilizan tecnología de Intel. De hecho, se habían asociado durante un tiempo. Y todos los teléfonos que son Android utilizan una plataforma llamada Snapdragon. Pero eso lo voy a dejar para que ustedes vayan investigándolo un poquito más adelante. Luego, en la parte 4, tenemos la famosa memoria RAM. Mucha gente sabe o ha escuchado qué es la memoria RAM y para qué sirve, ¿o no? ¿Saben para qué sirve o no la memoria RAM?
¿Será lo mismo que el CPU, no? No. No, no es lo mismo. Bienvenido Byron y Daniel Sepúlveda. Exacto. La memoria RAM, como lo dice, es la memoria. O sea, algo que permite recordar. Nuestro cerebro está dividido también en secciones. El cerebro en general no es para recordarlo todo. Hay una parte de nuestro cerebro que puede recordar información futura, o sea, perdón, pasada, y después la puede volver a utilizar. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a algo nuevo, a algo desconocido? Nuestro cerebro puede recordar eso, ¿no? Si nunca lo había probado, lo había sentido antes. ¿Dónde se almacenan los datos? Ya. En general, no. Tampoco es donde se almacenan los datos. La memoria RAM es algo que complementa tanto al CPU como también al disco duro. Nuestro cerebro también tiene esa capacidad. Nuestro cerebro puede almacenar información, interpretar información y recordar. ¿Ya? No, por ejemplo, nosotros si sabemos los nombres de alguien, lo utilizamos y lo tenemos guardadito en nuestros recuerdos. Y obviamente sería como después cuando me presentan a alguien, ah, yo te conozco, tú te llamas tanto. ¿Ya? A veces se nos olvidan los nombres, pero sí no acordamos de las caras. Es porque a lo mejor cierta información sí quedó almacenada en nuestra memoria. Lo mismo ocurre en un computador o bien ahora los teléfonos también traen memoria RAM. La memoria RAM permite que un procesador, por ejemplo un Intel, un AMD, un Snapdragon o cualquier procesador, sea de teléfono, tablet o computadora, pueda abrir un programa mucho más rápido. ¿Qué pasaría si no tuviera memoria RAM? Por ejemplo, un computador, si usted quiere instalarle un juego y abrirlo, va a tener que volver a instalarlo todo el tiempo y ejecutarlo mientras se está instalando. ¿Ya? Y ahora no es necesario hacer eso, usted lo instala y después de un tiempo lo puede volver a abrir y el computador va a recordar dónde quedó guardado el juego, dónde a lo mejor tuvo su partida, su configuración y no lo tiene que volver a instalar una y otra vez porque ya está almacenado en un espacio dentro del disco duro, pero la memoria RAM ya sabe dónde buscarlo y no tener que empezar a revisar todos los archivos. ¿Ya? Las memorias RAM en la actualidad son bastante más poderosas que las que existían hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás las memorias RAM de unos computadores podían ser de un par de megabytes, a lo máximo 120 megas. Hoy día encontramos incluso memorias RAM de 32 gigabytes, o sea, aumentó la capacidad de guardar información y recordarla para poder mantener programas abiertos. No sé si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, que cuando tienen su teléfono abierto y abren muchas aplicaciones, hay algunas veces que el teléfono se tiende a pegar, como que se vuelve lento. ¿Han sentido esa vez o no? ¿Alguna vez esa situación en sus teléfonos? Sí. ¿Sí? Ya. Lo que pasa ahí es que tenemos tantas aplicaciones abiertas que nuestra memoria RAM empieza a tratar de recordar, ya tengo abierto Facebook, después abrí Instagram, después me metí a YouTube y tengo tantas cosas que recordar que a veces se satura. Una opción para acelerar el rendimiento es obviamente cerrar alguna aplicación que ya no esté siendo utilizada, para que así la RAM obviamente se preocupe solamente de abrir un programa. Pero ¿qué pasa si yo cierro todo también de un solo golpe? Hoy día las memorias RAM están diseñadas para acelerar los procesos también de apertura de aplicación. Si yo cierro todas las aplicaciones, va a tener que volver a abrirlas de nuevo, a cargar de nuevo la información. Y la memoria RAM lo que hace es ayudarnos a evitar hacer eso. Pero obviamente va a funcionar bien cuando está haciendo pocas cosas. ¿Qué pasa si yo tengo que estar aquí haciéndole las clases, viendo la tele, escuchando la música, más encima tengo que estar cocinando y cuidando a un niño? Lo puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Me saldrán bien las cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría hacerlo todo al mismo tiempo? No, ¿cierto? Pero si yo me enfoco solamente en hacerle la clase, ¿voy a hacer bien mi clase? ¿Me voy a concentrar en eso? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces la memoria RAM hace exactamente eso, enfocarnos en algo. Si alguien te dice, por ejemplo, ¿cuál es el país de tal lugar y en qué continente queda? Chuta, nunca estudié eso. Voy a tener que empezar a buscar la información y una vez que lo memorice lo voy a almacenar, pero después cuando me vuelvan a preguntar, no voy a tener que volver entonces a buscar la información. Ya la recordé, la guardé y a lo mejor una palabra clave me hizo recordar, ah, ya, que en el continente tanto, por ejemplo en África.
Y ahí estaríamos aplicando, por ejemplo, en el caso de nuestro cerebro, lo que hace una memoria RAM en un computador o en un teléfono. Tratar de recordar, por ejemplo, si uno ya abrió un programa, una aplicación, y obviamente acelerar el proceso de apertura o lectura de la información, no teniendo que volver a empezar desde cero la instalación o la apertura y la lectura de todos los datos almacenados. ¿Dónde se almacena la información? El cerebro es quien lee e interpreta la información que recibe nuestro cuerpo y el procesador hace lo mismo. La memoria RAM recuerda, pero ¿dónde se guardan los registros, los archivos, la información? ¿Dónde queda guardada? ¿En qué dispositivo queda guardado toda la información? Por ejemplo, si yo instalo un juego, guardo música o descargo películas, ¿dónde quedan guardados? ¿Queda guardada la memoria RAM? ¿En el CPU o en otra parte? ¿Dónde queda guardado? ¿Cómo, profe? ¿Dónde queda guardada la información? En el disco duro. En el disco duro. Nuestro cerebro está conectado al sistema nervioso central, el que recorre su columna, su espalda. Y a través de eso sale una serie de nervios que llegan a la punta de los dedos, recorren todo su cuerpo, ¿ya? Y usted a través de sus sentidos, como la vista, el oído, el gusto, el olfato o el tacto, puede interpretar toda la información que le rodea en el mundo. Por ejemplo, si una persona lamentablemente tiene un cortocircuito de los nervios ópticos, lamentablemente pierde la visión, pero puede seguir utilizando otros sentidos. En el caso de un computador sería como que nosotros le cortáramos la conexión a nuestra cámara. No va a poder grabar ni ver lo que está alrededor, pero va a poder seguir utilizando a lo mejor el micrófono, que sería como los oídos del computador, el teclado para obviamente tocar las cosas, ya en este caso sería nuestra piel, porque nosotros tenemos que tocar el teclado, no se toca solito, aunque sea una pantalla táctil, la tenemos que tocar igual, ¿ya? A través de los parlantes va a emitir sonido igual que nuestra boca, y por lo tanto eso sería como el sistema nervioso central de nosotros. Pero ¿dónde guardamos toda la información que recogimos durante el día? Por ejemplo, si usted come algo, si usted sale y recuerda algo, si usted aprendió algo nuevo, ¿ya? Si usted fue a visitar un lugar nuevo que nunca había visto antes. Por lo tanto, todas esas experiencias nuevas, ¿dónde quedan almacenadas? En nuestro cerebro, pero en un computador sería en un disco duro. Si yo quiero después recordar, yo viajé a este lugar, ¿qué es lo que tengo que aplicar o qué tendría que usar? La parte de mi cerebro que tiene o almacena los recuerdos, ¿ya? Y que en este caso sería la famosa memoria RAM. Pero el que permite rescatar, por ejemplo, los colores, los olores y también darle un sentido, una interpretación. Por ejemplo, este olor de flores es agradable, pero el olor de la basura es desagradable. ¿Quién lo hace? ¿Quién interpreta eso? Es el CPU, ¿ya? El cerebro tiene distintas partes que dicen este olor es rico, este olor es desagradable. Porque nuestra nariz recibe olores, pero no discrimina entre bueno y malo, entre agradable o desagradable, ¿ya? Nuestros ojos reciben luz, pero no discrimina si esto es color, si esto es blanco, negro, amarillo. El que lo hace es el cerebro. Lo mismo pasa con nuestra piel. Si yo toco, por ejemplo, una pluma y después toco un clavo, yo siento lo mismo, pero una sensación es distinta a la otra. Voy a sentir que el clavo es más pesado, es frío, es duro, a lo mejor pincha, y la pluma puede ser suave, liviana, a lo mejor es agradable y da cosquillas, pero el que interpreta esa misma sensación que tenemos en nuestra palma de la mano va a ser obviamente nuestro cerebro, o sea, nuestro CPU. Otros elementos que hay que tener claro es en este caso, por ejemplo, el punto 6 que se nos muestra acá. ¿Qué es el punto 6? La ventilación. No, dice ahí fuente de alimentación, o sea, la corriente eléctrica, ¿cierto? Corriente eléctrica o corriente alterna.
Los computadores como el que está ahí, ese necesita estar enchufado a la pared, ¿cierto? A una fuente de energía o corriente alterna. Por eso tiene ese símbolo CA. Pero los notebooks o los teléfonos de ustedes no necesitan estar conectados necesariamente a la corriente. Para eso tienen ¿qué cosa? ¿Qué tienen? Un cargador. Un cargador y una batería, ¿cierto? Muy bien. Sería como el corazón lo que le permite a nuestro cuerpo funcionar. Sin nuestro corazón, que es nuestro motor, no recibiríamos sangre, oxígeno, nutrientes y no estaríamos vivos, ¿ya? Nuestro cerebro puede trabajar independiente del corazón. Hay gente que sigue viva, pero lamentablemente su cerebro ya murió y tienen muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo, el pulmón sigue respirando, pero esa persona jamás va a volver a ser la misma de antes. De hecho, es como una planta ya. Usted le puede pinchar, le puede golpear y no va a sentir nada. Lo único que va a hacer su cuerpo va a ser seguir respirando y latiendo hasta que finalmente muera el organismo. Distinto sería que nuestro corazón dejara de latir, pero nuestro cerebro todavía sigue encendido y nos dimos cuenta que tuvimos un paro cardíaco y lamentablemente nos vamos a morir. Nos vamos a dar cuenta de eso. Es bastante traumático esa situación. Piénsenlo, imaginen un poquito. Pero sería similar a eso. Nuestra fuente de energía o de poder sería nuestro corazón. Y en el caso de una computadora sería la batería. Sin batería, sin energía, el teléfono no tiene función. Estaría muerto, por así decirlo. ¿Cierto? Si se quema la batería, se nos echa a perder el cargador o no hay luz eléctrica, no funciona el computador, queda como un mueble más, un dispositivo que está ahí botadito. Para ir avanzando, en el punto 5 se nos muestran tarjetas de expansión, que en el caso de los teléfonos de ahora, por ejemplo, son estas micro SD, que son estas memorias donde usted puede almacenar información, o el chip, por ejemplo, para recibir el número de teléfono y también la señal del teléfono. En el computador podría ser agregarle, por ejemplo, tarjetas de video, alguna tarjeta de red, tarjeta de sonido, etcétera. Componentes que se le pueden ir quitando o no a un computador, dependiendo si se puede hacer o no. Por ejemplo, los notebooks son muy difíciles de modificar. Habría que abrirlo y desarmarlo, pero puede que quede mal. Pero un computador de estos de escritorio son más fáciles de armar al estilo o al gusto de uno mismo, ¿ya? Pero existen esas opciones de ampliar ciertos dispositivos agregándole cosas o quitándole cosas. También hay otro elemento que ya está casi en desuso, que es el punto 7, ese que está aquí. ¿Qué dice ahí en el punto 7? Disco ¿Qué es óptico. eso? Ya, el disco óptico es lo que antiguamente se usaba mucho, el famoso CD o el DVD. Hoy día, ¿tienen computador en su casa o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Tienen lectores de CD o DVD? Si son Sí. nuevos, los computadores tienen esos dispositivos, ¿no? ¿O son No. computadores ya un poco viejitos? Los más viejitos siempre tienen lectores de CD, pero ya últimamente casi nadie está utilizando esa tecnología. Usamos los famosos pendrive, ¿cierto? Hoy día esto fue reemplazado por el famoso USB. USB. Exacto. Yo creo que todos tienen un pendrive, un disco duro portátil o una tarjeta. O también conectamos nuestros teléfonos con estos cablecitos, ¿cierto? Los cablecitos que tenemos acá. Por ejemplo, ahora está el famoso cablecito micro SD, o sea, USB-C, perdón, o el micro USB, que nos permiten incluso transferir información, cargar, pasar música o usar internet también del teléfono al computador. Se puede hacer y no necesariamente tengo que tener una unidad óptica. ¿Por qué se le llama disco óptico? Porque usa luz. En ese tiempo los CD utilizaban mucho la fuente de energía láser. ¿Ya? Un LED láser leía los CD y los DVD y eso permitía obviamente incorporar información. Yo antes tenía que tener un estuche lleno de CD para poder guardar los juegos. Hoy día no, hoy día con un solo disco duro o incluso con un pendrive puedo llevar juegos, películas, música de aquí para allá y lo llego y lo conecto a un USB. Todos tienen un pro y un contra. Por ejemplo, los CD reemplazaron en su tiempo a los cassettes.
Por ejemplo, para escuchar música, el CD la calidad era mucho mejor que la de un cassette. No se escuchaba ese ruido de fondo, pero tenía un problema. Los CDs con el uso se rayaban y a veces esas rayas evitaban que el láser leyera bien la información. También se podían doblar, quebrar, etcétera, porque eran muy delgaditos. Y lo otro era que tenían una cierta capacidad de almacenaje. En cambio, hoy día los pendrive equivalen a miles de CD juntos y lo podemos obviamente llevar en apenas un pedacito así, en un llavero, en nuestro bolsillo, y es más fácil de conectar hoy día en cualquier dispositivo que tenga USB. Hoy día hay consolas de juego, televisores, hay radios, vehículos, ya que pueden conectarse un pendrive y usted puede colocar información como fotos, videos, música, algún documento para el trabajo, etcétera, información bancaria, lo que usted quiera lo puede guardar y almacenar en este tipo de unidad. El disco duro es un elemento que casi siempre va a estar fijo dentro de un computador, pero también se pueden obtener discos duros externos. Y yo creo que todos conocen el teclado y el mouse, ¿cierto? ¿Conocen el teclado y el mouse? Sí. Ya, estos son dispositivos que permiten ingresar información. Uno es gráfico, por ejemplo, ahora estoy moviendo en la pantalla el mouse. Con el mouse puedo ver, por ejemplo, un icono que representa una flecha, dependiendo de cómo se vea. Puede ser un cursor, una cruz, un punto. En este caso aquí se puede ver una flecha, una pluma, muy bien, un lapicito. A veces sale como la forma de un dedo, como que yo puedo tocar o hacer una acción cuando le doy con el mouse, ¿ya? Con los botones del mouse, ciertos comandos. Hoy día los mouse no son como los de antes. Los de antes tenían una pelotita aquí debajo que eran bastante complicados de mantener porque no eran muy precisos, que digamos. Hoy día tienen por suerte un LED láser de distintos colores, hay rojos, verdes, azules. Hoy día hay mouse que no tienen que usar cables, por ejemplo, son inalámbricos como el que tengo yo. Este es un mouse Bluetooth que no necesita incluso usar un pendrive para que tenga una señal. Llegar y conectarlo por Bluetooth, una nueva tecnología. Y el teclado, obviamente, para ingresar información a través de letras, símbolos, números, comandos también tienen, que me permiten hacer ciertas cosas con la interfaz del programa, juego, aplicación o sistema operativo que tenga un computador, ¿ya? Todo esto tienen que recordarlo para hacer lo siguiente. Les voy a mostrar 4 tipos de computadores que existen en la actualidad. ¿Los pueden ver? Sí. Ya. Sí. Este de acá es el típico computador de escritorio, también conocido en inglés como el famoso desktop. La palabra desk, ¿ya?, significa escritorio, ¿ya? Por lo tanto, es algo que está arriba del escritorio. Top, obviamente, es la parte que está en la parte superior, es lo máximo. Está en la parte alta, es lo top, ¿cierto? Ya. Desktop, entonces, es algo que está sobre el escritorio. En este caso, este tipo de computadoras son las más antiguas, las que ocupan siempre corriente, no tienen batería. La ventaja de esto es que se pueden armar a la pinta de uno. Por ejemplo, si yo quiero agregarle 4 lectores de CD, lo puedo hacer. Si quiero que tenga un lector de CD, un grabador de CD, un lector DVD, un Blu-ray, lo puedo hacer. Si quiero agregarle 5 discos duros, 4 ventiladores, cambiarle la tarjeta o la placa base y cambiarle por una más actualizada y que tenga más opciones, por ejemplo, para colocar tarjetas de video, de sonido, tarjetas de red, Wi-Fi, lo que sea, lo puedo hacer. El único problema es que si se corta la luz, hasta ahí nomás podemos usar este computador. El otro problema es que no me permite movilizarlo o moverlo fácilmente porque es un tremendo aparato armatoste. Además, hay que tenerle otro dispositivo por separado como es su monitor o pantalla, su mouse y teclado. Muchas veces estos dispositivos son periféricos y también los podemos cambiar. Podemos colocar un teclado que nos guste, si se nos echa a perder un botón, cambiamos un teclado por otro. Le podemos colocar cualquier mouse que nos agrade, ¿cierto? Y la pantalla también la podemos agrandar, podemos colocarle incluso hasta un televisor de 50 pulgadas conectado con HDMI a un CPU y utilizarlo como un monitor pero gigantesco. Esa es una de las ventajas que tiene un desktop. El que está acá, ¿lo ven o no? Sí. Ya, ¿qué es lo que es? Sí.
Un notebook. Eh, no, no es un notebook. En general no es un notebook. Es una tablet tipo PC. ¿Se dan cuenta de que tiene un lapicito? Sí. Ahí dice Samsung. Esta es una tablet, pero que viene incorporada con un teclado estilo notebook, con un lector de mouse acá y el botón de encendido apagado acá. Pero este es uno de los tipos de computadores actuales de tipo convertible, en donde ya obviamente no trae CD, tampoco trae puertos USB, solamente trae un cable USB para cargarlo o dar información, y el resto es todo inalámbrico. Y no necesariamente necesitamos de un teclado físico para trabajar. Podemos usar este lápiz, el famoso lápiz Stylus, como este de acá, y escribir sobre la pantalla y trabajar como si lo estuviéramos haciendo en un cuaderno. O si quiero trabajar en algo más formal, uso el teclado como si estuviera en un computador. La ventaja de esto es que me permite obviamente mayor movilidad, pesa menos, es más portable, se puede conectar a muchas actualizaciones y utiliza muchos a las aplicaciones que tienden a ser más livianas que los programas de computador. Hoy día el futuro nos va a indicar que en algún momento nuestro teléfono va a ser el disco duro con la RAM y el sistema operativo, y lo vamos a poder conectar después a un teclado, a una pantalla, y usar el teléfono como si fuera un CPU, un computador. Y cuando no queramos seguir trabajando, lo desconectamos, lo desenchufamos, lo desenlazamos y después lo llevamos en el bolsillo y lo podemos transportar fácilmente. Eso se piensa en el futuro, ¿ya? Acá hay un computador que es el típico notebook. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Ya. ¿Qué le llama la atención de este notebook? Los colores. Los colores. Sí. El teclado parece un arcoíris, ¿cierto? Ya. El computador que me compré yo tiene ese tipo de teclado, así que voy a tratar de hacer un video en la tarde del unboxing del computador para que lo vean. Y en este caso, este es el típico computador notebook que todos conocemos, pero este es un notebook de estilo gamer, que son de esos que tienen mayor capacidad gráfica y procesadores más poderosos que un computador normal para trabajo o para navegar por internet nomás. Este tiene aplicaciones más avanzadas y por lo tanto tiene una configuración diferente. Es más grueso, es más pesado, generalmente ocupa mucha energía y es por eso que requieren de unos ventiladores poderosos para poder mantener refrigerado o ventilado el sistema y no se sobrecaliente. Y por último tenemos acá el computador de escritorio que trata de mezclar o reducir cosas. Por ejemplo, este se le conoce como el famoso All-in-One, o también conocido como el todo en uno. A todo esto, si a los computadores de escritorio se le llaman desktop, a los notebooks se le conocen como laptop, ¿ya? Lap porque se puede plegar y por lo tanto se puede transportar. Así que si usted encuentra en internet la palabra laptop, le va a aparecer puros notebooks, ¿ya? De hecho, la palabra notebook significa cuaderno. No es que este dispositivo sea un cuaderno, ¿ya? Se le puso notebook porque en general lo asociamos como un cuaderno porque los cuadernos se abren y se cierran y podíamos escribir, ¿ya? Y por lo portátil que eran en ese tiempo tenían esa característica. En cambio los desktop estaban en el escritorio y no se podían llevar. Pero en realidad tendríamos que decirle una laptop o un desktop a los computadores, ¿ya? Porque incluso una calculadora de bolsillo, una calculadora científica, un reloj con botones es un computador. Porque la palabra cómputo viene de hacer cálculos, de ingresar cifras. Eso significa computar, ¿ya? Agregar información. Y por último, como le estaba mencionando, este computador se le conoce como el All-in-One, o sea, todo en uno. All-in-One, ¿ya? Todo en uno. Pero en realidad no es todo en uno, porque si se da cuenta, es una sola pantalla, pero tiene un teclado aparte y un mouse aparte, pero incorpora aquí arriba, por ejemplo, una cámara, igual que lo hacen los notebooks. Es una pantalla gigante, no es una chiquitita, puede ser de hasta 25 pulgadas. Algunos de estos pueden ser táctiles y por lo tanto podemos usar un lápiz en la misma pantalla. Y el CPU o la torre que tenía aquí al lado, por ejemplo, ahora lo incorpora a la parte de atrás.
En la parte posterior de la pantalla podría ir el procesador, los cables USB, podrían ir el puerto HDMI, también podría ir un lector de CD, el disco duro. Está todo en ese monitor. E incluso aquí abajito del monitor, en esta parte, se ven los parlantes. Podría incluso incorporar un micrófono dentro de la misma pantalla. Aquí al ladito de, de la cámara tiene dos orificios que son el micrófono, un LED que indica que está prendida la cámara, y obviamente lo único que nos falta sería un teclado, pero este teclado se puede agregar igual que el mouse. Puede ser un teclado inalámbrico o con cable, ¿ya? O usar algún lápiz que nos pueda permitir entonces utilizarlo de una forma más cómoda, como si fuera una tableta gigantesca. ¿Qué tienen que hacer ahora? El desafío de ustedes, chicos, es tratar de crear un computador, ¿ya? Similar a lo que hicieron con los teléfonos, pero eligiendo uno de estos tipos de modelos. Puede ser un computador de escritorio, puede ser uno convertible como esta tableta notebook, puede ser un notebook como tal, o puede ser uno todo en uno, ¿ya? Pero ustedes traten de agregarle otros componentes, otras funciones, o bien cambiarle el diseño para que así pueda ser un poco más atractivo. Similar a lo que ustedes tendrían que haber hecho con los celulares Nokia. Hay algunos de estos computadores que son muy antiguos y que tienen opciones de mejora como el de escritorio o el todo en uno. Hay otros que son muy modernos que ya casi no habría nada más que agregarle, por así decirlo, pero todavía podrían mejorarse algunas cositas, como este que es un convertible, ¿ya? Una tableta convertible. Y otros más tradicionales como el famoso notebook, pero que se le van agregando funciones o ciertos tipos de características como agregarle tarjetas gráficas, de sonido, mejores procesadores. Le van quitando cosas, por ejemplo, los notebooks de ahora ya no traen CD, porque nadie lo está usando. Hoy día casi todo se hace a través de internet, se descarga de la nube, se ven videos por Netflix, Disney Plus, Amazon. Se juega, por ejemplo, a través de Origins o de Steam, ¿ya? O Epic Games. Hay algunos que en sus teléfonos descargan juegos a través de la Play Store, otros lo juegan por una página en internet, etcétera. Y ya no necesitamos de comprar CDs como antes. No es como la PlayStation, por ejemplo, que en algunos casos todavía hay que comprar el CD físico para jugarlo. Pero últimamente las consolas de juego como las Play, incluso se puede conectar a internet y descargar el juego. Por lo tanto, ya no necesita andar con CD para instalar o jugar un videojuego, ¿ya? Entonces, esas cosas se van modificando, se van adaptando, y la idea es que ustedes puedan hacer alguna modificación a un computador de esto. ¿Cómo lo van a hacer? En su cuaderno lo dibujan y le indican las partes o componentes similar a lo que aparece acá. Por ejemplo, pueden hacerlo con numeritos o con flechas que indiquen ya. Esto puede ser el cable USB, el monitor, aquí está el disco duro. A lo mejor en vez de CD lo cambiamos por USB, por algún lector de tarjeta, un HDMI, audífono, micrófono, etcétera. Hay muchas opciones para mejorar componentes. Por ejemplo, no sé, a alguno de ustedes se le puede ocurrir crear un computador que incluya una impresora al tiro, integrada. ¿Han visto alguna vez un computador que venga con una impresora incorporada? No. ¿No? Sí. No lo podríamos hacer. Algunos sí, ya existen computadores que tienen impresora incorporada, sí, pero podríamos agregarle una. Podríamos hacer eso, no sé, sería como un buen invento. Que a lo mejor aquí donde se conecta la bisagra tuviera como una impresora de calor y le pasáramos el papel y el papel fuera pasando con unos rodillitos solitos y con el calor de esa impresora dejara marcada la hoja. Entonces así, listo. Ahí tiene un documento sin tener que comprar una impresora o conectarla aparte con USB o tener una tremenda máquina, sino que usar la misma computadora. O un escáner, por ejemplo, que la pantalla tenga la opción de escanear, no sé, de incorporarle huellas digitales, como los celulares, cosas así. No sé, ustedes pueden ver si un computador lo pueden innovar de ese estilo, de esa manera. Ya, chicos, con todo esto visto en la clase, espero que puedan hacer su trabajo y me envíen las fotografías después a mi WhatsApp, ¿ya? Y con eso yo me despido, así que nos estaremos viendo la próxima semana. Que estén bien, se cuidan.
Bye bye. Pueden desconectarse y vayan a almorzar. Que tengan buen provecho en la tarde. Chao, profe. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, Benjamín. profe. Chao, Marco. Nos vemos, Fernanda. Nos vemos, Kiren.